Hola, hola, mis queridos chismosos de Internet. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con las palomitas listas porque hoy tenemos un salseo de aquellos, un chismecito que nos va a dejar con la boca abierta y el corazón un poquito roto, no les voy a mentir. Soy tu nombre del canal y les doy la bienvenida una vez más a este su espacio favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades y hoy, señoras y señores, vamos a hablar de una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor de telenovela, pero cuyo final, bueno, digamos que fue un poco más dramático que el de las series que protagonizaron. Hoy vamos a desmenuzar, como un pollo rostizado, todo el drama, todos los rumores y todas las verdades a medias que rodearon la ruptura de una de las parejas más queridas y mediáticas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos enamoró en Senkalkam, que nos hizo suspirar con sus miradas cómplices, sus sonrisas de enamorados y sus escenas llenas de química. Pues bien, vamos a ver qué pasó realmente detrás de cámaras, porque ese cuento de hadas se transformó en un drama que aún hoy, a años de distancia, sigue dando de qué hablar. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de revelaciones, especulaciones y mucha tela que cortar. Y por supuesto, antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y que nos regalen un like si les gusta el contenido, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más salseo de primera calidad. Así que sin más preámbulos, vamos a la noticia que a todos nos tiene intrigados. Cuando Kerem y Hande confirmaron su relación en la vida real, fue como si el mundo entero se detuviera por un instante. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, y la prensa del corazón turca no paró de publicar fotos, noticias y rumores sobre la pareja. Era como si el sueño de todos los que veíamos Senkalkam se hubiera hecho realidad. La química en pantalla había traspasado la barrera de la ficción y se había convertido en una hermosa historia de amor en la vida real. Los veíamos viajar juntos, compartían fotos románticas, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y todo parecía indicar que estábamos ante una pareja destinada a durar para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad no siempre es tan perfecta como la pintan las revistas. Y las primeras grietas en ese idílico romance no tardaron en aparecer. Los rumores de infidelidades comenzaron a circular, las discusiones a hacerse más frecuentes y la presión mediática, que al principio parecía un motor para su relación, se transformó en una pesada carga que, según dicen, terminó por minar su amor. Uno de los puntos clave que se mencionaron mucho fueron las diferentes perspectivas de la pareja sobre cómo manejar su relación en el ojo público. Hande, según se comenta, siempre fue un poco más reservada y cautelosa con su vida privada. Le gustaba mantener cierta distancia entre su trabajo y su vida personal, y no siempre se sentía cómoda con la exposición constante a la que estaban sometidos como pareja. Kerem, por otro lado, parecía disfrutar más de la atención mediática y no dudaba en mostrar su amor por Hande públicamente. Esta diferencia en sus personalidades y en la manera de gestionar su relación, al parecer, generó roces y tensiones entre ellos. También se habló mucho de las agendas apretadas de ambos. Ambos estaban en el punto más alto de sus carreras, con numerosos proyectos cinematográficos y televisivos, lo que hacía que pasar tiempo juntos fuera cada vez más difícil. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo de calidad, poco a poco fueron erosionando la base de su relación. Y aunque ninguno de los dos se ha pronunciado de manera explícita sobre los motivos exactos de su separación, muchos apuntan a estos factores como los detonantes del final de su romance. Otro aspecto que generó mucho revuelo fueron las supuestas infidelidades. En las redes sociales y en algunos medios de comunicación, se publicaron rumores sobre posibles acercamientos de Kerem a otras mujeres, lo que causó un gran revuelo entre los seguidores de la pareja. No se pudo confirmar ninguna de estas especulaciones, y ambos, tanto Hande como Kerem, se mantuvieron herméticos al respecto. Pero lo cierto es que, más allá de la veracidad de estos rumores, su mera existencia ya había dañado la imagen de la relación, generando desconfianza y malestar entre los fans y, por supuesto, entre ellos. La prensa también jugó un papel importante en todo este drama. Los paparazzi seguían a la pareja a todas partes, buscando cualquier detalle, cualquier gesto o cualquier palabra que pudiera alimentar las especulaciones sobre su relación. La presión constante de los medios y las constantes intromisiones en su privacidad hicieron que la relación se volviera aún más difícil de manejar. Parecía que cada paso que daban era analizado con lupa,
y que cualquier cosa que hicieran o dejaran de hacer era interpretado como un signo de que su relación iba bien o mal. Pero como en todo drama, también hay diferentes versiones y perspectivas. Algunos fans, por ejemplo, sostienen que la ruptura no fue tan dramática como la pintan los medios. Argumentan que si bien es cierto que la pareja atravesó momentos difíciles, su separación fue una decisión madura y consensuada por ambos. También hay quienes defienden a Kerem, alegando que los rumores sobre sus supuestas infidelidades no son más que eso, rumores sin fundamento que fueron alimentados por los medios sensacionalistas. Por otro lado, los partidarios de Hande argumentan que ella siempre fue más leal y comprometida con la relación, y que fue ella quien tuvo que ponerle fin al romance ante la falta de reciprocidad y compromiso de Kerem. Como ven, hay diferentes puntos de vista y opiniones sobre este tema. Cada uno tiene su propia versión de los hechos y la verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente esté en algún punto intermedio entre todas estas versiones. Lo cierto es que la ruptura de Kerem y Hande fue un duro golpe para muchos fans que habían depositado sus esperanzas en esta pareja. La realidad es que la relación, al igual que muchas otras relaciones en la vida real, tuvo sus propias complejidades y desafíos que finalmente terminaron por superarlos. Y es que aunque nos encantaría que los romances de las telenovelas se trasladen a la vida real, a veces la química en pantalla no es suficiente para sostener una relación en el mundo real. Las presiones de la fama, las diferencias de personalidad, las agendas apretadas y las inseguridades pueden ser obstáculos muy difíciles de superar, incluso para las parejas más perfectas a los ojos de los demás. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha continuado protagonizando exitosas series de televisión, se ha convertido en imagen de importantes marcas y ha demostrado una gran madurez y profesionalismo. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en diferentes proyectos, ha incursionado en el cine y ha demostrado ser un actor muy versátil y talentoso. Ambos han demostrado que aunque su relación amorosa haya terminado, siguen siendo dos grandes profesionales en sus respectivos campos. Y aunque la ruptura de Kerem y Hande fue un tema muy comentado, y sigue generando interés a día de hoy, creo que es importante recordar que son personas con sus propios sentimientos y emociones, y que debemos respetar su privacidad. Las especulaciones, los juicios de valor y los rumores, no hacen más que aumentar la presión y el estrés sobre ellos. Lo más importante es que ambos puedan seguir adelante, que puedan ser felices y que puedan continuar desarrollándose profesionalmente. Y aunque muchos fans quizás soñaban con verlos juntos de nuevo, creo que es importante aceptar que cada uno tiene su propio camino y que no podemos obligar a nadie a estar con quien no quiere. Es una lección que todos, creo, debemos aprender. Las relaciones terminan, las personas cambian, y lo más importante es respetar las decisiones de los demás y desearles lo mejor. Pero claro, a nosotros nos encanta el salseo, y no vamos a negar que la ruptura de Kerem y Hande nos ha tenido enganchados durante mucho tiempo. Es una de esas historias que nos recuerdan que la vida real no siempre es como la pintan en las telenovelas, y que incluso las parejas más perfectas pueden tener sus propios dramas y desafíos. Y hablando de dramas y desafíos, ¿qué lecciones podemos aprender de la ruptura de Kerem y Hande? Bueno, creo que hay varias cosas que podemos sacar en claro. Primero, que la presión mediática puede ser muy dañina para una relación. Cuando estás constantemente bajo el ojo público, cuando cada paso que das es analizado y juzgado, es muy difícil mantener la privacidad y la intimidad que toda pareja necesita. Segundo, que es importante tener una comunicación clara y honesta con nuestra pareja. No sirve de nada callarse los problemas o guardar los sentimientos para uno mismo. Si hay algo que no nos gusta, si hay algo que nos molesta, es fundamental hablarlo con nuestra pareja y tratar de encontrar soluciones juntos. Tercero, que cada persona es diferente y que no todos tenemos las mismas necesidades o expectativas en una relación. Es importante entender y respetar las diferencias de nuestra pareja y tratar de adaptarnos a sus necesidades, sin dejar de lado las nuestras propias. Y cuarto, y quizás lo más importante, es que el amor no es suficiente para que una relación funcione. Se necesita también compromiso, respeto, confianza, comunicación y un gran trabajo en equipo. Y cuando todos esos factores fallan, por más que haya amor, la relación puede terminar. La historia de Kerem y Hande nos demuestra que no debemos idealizar las relaciones ni poner expectativas irreales sobre las personas. En el mundo del espectáculo, como en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos en las redes sociales o en las revistas.
Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, puede haber problemas, conflictos y desafíos que no son visibles a simple vista. Y debemos recordar que los famosos también son personas, con sus propias inseguridades, miedos y sentimientos. Y que merecen el mismo respeto y la misma privacidad que cualquier otra persona. Pero claro, el salseo nos encanta, y por eso estamos aquí, hablando de todo esto. Es una manera de entender un poco más cómo funcionan las relaciones, tanto las de la farándula como las nuestras propias, y de aprender de los errores y aciertos de los demás. Porque al final, todos estamos tratando de entender el amor, el desamor y la vida en general. Y las historias de los demás, por más que sean famosas, nos ayudan a entender un poquito más el nuestro propio camino. Ahora bien, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir sobre la ruptura de Kerem y Hande? Pues que como casi siempre sucede, no hay una única verdad ni una única razón que explique todo el drama. Fueron una combinación de factores, las presiones de la fama, las diferencias de personalidad, las agendas apretadas, los rumores, las especulaciones, todo se unió para minar la relación y llevarla a su inevitable final. Es una historia que por más que nos duela a los fans de la pareja, nos recuerda que la vida real no es una telenovela y que a veces, los finales felices no existen, o al menos no como los imaginamos. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y tanto Hande como Kerem han demostrado que son fuertes, resilientes y capaces de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y eso es lo más importante. Y con esto, llegamos al final de este vídeo que espero les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Creo que hemos desmenuzado bastante bien todo el drama que rodeó la ruptura de Kerem y Hande, y espero que les haya quedado claro que en el mundo del espectáculo, como en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos en la pantalla. Que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, puede haber mucho dolor, mucho sufrimiento y muchas dificultades. Y que debemos ser más respetuosos con las vidas privadas de los demás, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el amor y el desamor. Así que como siempre les agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta el final de este vídeo, por dedicarme su tiempo y por estar siempre ahí, apoyando mi trabajo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más chismecitos de calidad. Y antes de despedirme, quiero animarlos a que me dejen sus comentarios sobre qué les pareció este vídeo, si les gustó el análisis que hicimos sobre la ruptura de Kerem y Hande, o si tienen alguna otra pregunta o comentario que les gustaría compartir. También me encantaría saber si son fans de esta pareja o si tienen alguna otra opinión sobre este tema. Sus comentarios siempre son bienvenidos y me ayudan a mejorar mi trabajo. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos que también son amantes del chisme y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas noticias, porque aquí en tu nombre // nombre del canal, el salseo nunca se acaba. Hasta la próxima, chismosos míos. Los quiero.